Versículo 16 de Jeremías 15, y dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios por su palabra bendita. Amén. El tema del día de hoy: 3 claves para nuestro crecimiento. 3 claves para nuestro crecimiento, una temática que está sustentada en el tema 2023, una iglesia que crece y se multiplica. Dice la Nueva Traducción Viviente: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Quiero que usted se vaya grabando esas palabras. Este texto es hermoso, de desafío. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Gloria a Dios por su palabra. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Qué hermoso, qué hermoso. 3 claves para nuestro crecimiento. La palabra de Dios tiene un efecto sobrenatural en los seres humanos. ¿Y usted lo cree? Yo lo creo por fe, lo creo por convicción. Creo lo que la palabra de Dios transforma, y lo ha hecho en mí. Creo que lo hacen todos y cada uno de los que hoy nos identificamos como hijos de Dios. Pero algo similar ocurre también cuando le cantas o le hablas a una planta que se está deteriorando o muriendo. Mira, esta analogía es importante. Lo que ocurre de manera sobrenatural con la palabra del Señor en la vida de una persona, en un símil pudiéramos decir que también es algo que se puede dar en una planta que se está deteriorando o que se está muriendo, cuando tú le llegas a cantar, cuando tú le llegas a hablar con palabras dulces. Se desencadena, dicen los entendidos, un proceso psíquico, físico, que los mismos estudiosos de esta rama no saben cómo describirlo con las palabras adecuadas. Yo creo que la prueba, y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. La palabra de Dios tiene un efecto real, tiene un efecto sobrenatural que se desencadena cuando un ser humano comienza a comer las palabras que nacen del mismo corazón de Dios. Cuando lo hacemos con un corazón sincero, con un corazón lleno de fe, podemos ver cómo la palabra de Dios desencadena en nosotros algo maravilloso, el cual dista mucho de ser un simple estímulo, porque no se trata de un estímulo, no se trata de un mero aprendizaje, va mucho más allá. Por eso la esencia de nuestro crecimiento es la palabra de Dios. Dígalo conmigo: la esencia de nuestro crecimiento es la palabra de Dios. La palabra que usted y yo tenemos al alcance de nuestras manos. El libro más vendido y el libro más atacado. Lo más maravilloso de todo lo que podemos decir hasta este momento es que la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre va cambiando de moda, la ciencia se va renovando, todo lo que puede estar a nuestro alrededor se va deteriorando y va siendo transformado, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque el dueño de esta palabra es el eterno y soberano Dios. El versículo que hemos leído el día de hoy nos enseña 3 claves puntuales para nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a ver esa primera clave. Tiene que ver con la acción de buscar con diligencia. La primera clave que este texto bíblico nos trae el día de hoy, inspirado por el Espíritu Santo para la edificación de nuestras vidas, es que hay que buscar con diligencia. Buscar con diligencia, no buscar por buscar, buscar con diligencia. Aquí hay un agregado, es ser diligente cuando estamos buscando la palabra de Dios. Y dice el versículo 16, fueron halladas tus palabras. Esas primeras
palabras que conforman este versículo, dice, fueron halladas tus palabras. Encontrar la palabra llega solo cuando se la busca diligentemente. La palabra va a llegar cuando tú y yo la buscamos diligentemente. Y alguien pudiera decir, pastor, se equivoca, yo tengo la palabra aquí al lado. Pero tenerla a la mano, tenerla bajo el brazo, tenerla en una colección, en un stand en tu casa, no significa precisamente buscar con diligencia. Dice el Salmo 119, versículo 97, cuánto amo yo tu ley. El salmista empieza con una postura expresiva. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Encontrar la palabra entonces solo llega para aquellos que la buscan diligentemente, con la pasión que nos enseña el salmista cuando dice, es ella mi meditación. En el pasaje que nos presenta Jeremías, el comer es el pensamiento central, pero buscar y encontrar la palabra viene primero. Para poderla comer, primero la busco. Y si la busco, la encuentro. Y si la encuentro, tengo que comerla. Porque después de buscar la palabra, después de encontrar, viene el comer, que es lo que va a traer gozo y va a traer alegría. Y todo esto sucede cuando tú y yo estamos a solas con el Eterno, en nuestro momento de devoción e intimidad con Él. Y subrayo la palabra intimidad con Él, no una mera práctica solo por inercia, que muchas veces creemos que con eso es suficiente. Va más allá. La intimidad es un tiempo en donde todos mis sentidos, cuerpo, alma y espíritu están buscando la presencia del Señor diligentemente. Porque caso contrario, si no tenemos intimidad con el Señor, si no nos acercamos a Él, ocurriría lo que dice Oseas 4:6 en la primera parte, y lo voy a poner como referencia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó intimidad. No se trata de conocer como algo que almacenamos en nuestra mente, sino que tiene que ver con esa relación de intimidad con el Padre. Si dejamos la relación de intimidad, probablemente es porque no estamos buscando con diligencia la palabra de Dios. Comparemos el maíz en este mismo contexto, que un hombre ha guardado en su granero, con el pan para su mesa. Hagamos esta analogía. Un hombre guarda en su granero el maíz y lo comparamos con el pan sobre su mesa. Todo el trabajo que él pone en sembrar y cosechar su grano no le servirá de nada a menos que coma el pan. ¿Puede ver la aplicación a su vida con su tiempo de estudio en la Escritura? De nada sirve tener la Biblia sobre la mesa de mi casa. De nada sirve tener una colección de 20 versiones en un stand en mi casa. De nada sirve tener la Biblia al lado del velador de la cama. De nada sirve tener pegados en las paredes textos bíblicos. De nada sirve, en comparación con lo que estamos diciendo en este momento, si no comemos el pan, si no comemos la palabra. Dice Mateo capítulo 7, por favor, veamos Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Y aquí hay una expresión muy común, muy conocida por todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y dice como parte de este hermoso sermón, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Acción, reacción. Usted no puede encontrar algo que nunca busca. Usted no puede recibir algo que nunca pide. Y nadie le va a abrir si usted no llama. Por lo tanto, la acción en cada uno de nosotros es clave.
Buscar con diligencia es una acción clave. Significa que yo tengo que accionar, tengo que mover, tengo que actuar, buscando diligentemente la palabra para poderla hallar. Se necesita encontrar la palabra de Dios y asimilarla por medio de un estudio cuidadoso. Hoy vamos a celebrar la graduación de hermanos y hermanas que a lo largo de un tiempo perentorio estuvieron dedicados a buscar diligentemente a través del estudio de distintos módulos la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros que buscarla, asimilarla por medio del estudio cuidadoso. No solamente a nivel individual, gracias al Señor, nuestra iglesia tiene una oferta importante de servicios para que usted y yo podamos crecer en el estudio de la palabra. Y la vía del conocimiento es una de estas herramientas que Dios nos ha dado para aquello. Pero para que la palabra se quede grabada, es importante estudiarla con diligencia. No porque la palabra se ajuste a nuestras vidas, no, sino porque nosotros con un corazón contrito, humillado y arrepentido, nos ajustamos a lo que la palabra de Dios dice, porque ahí está revelada la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Pero debemos de recordar también algo importante, que encontrar, como yo puedo tener en este momento, encontré una Biblia y poseerla, no significa realmente comerla. Por eso aquellos que creen que porque alguien anda con una Biblia es cristiano, mucho cuidado. Encontrarla y poseerla no significa que la estoy comiendo. El hecho de que el agricultor tenga maíz bueno y saludable en su granero no significa que le va a alimentar. De nada sirve una Biblia en una casa, en un velador, en una mesa, si no la estudio, si no le saco yo el provecho a esta revelación escrita que Dios ha dejado para mi bendición. Porque Dios lo que desea para ti y para mí es lo mejor de lo mejor, porque Él es el Padre eterno. De la misma forma, el hecho de estar profundamente interesados en conocer la palabra de Dios no significa que va a alimentar. Porque los graduados del día de hoy, no por el hecho de que ya llegaron y alcanzaron un peldaño más en su vida de estudio bíblico, significa precisamente que va a alimentar su alma si no la ponen en práctica. La palabra hay que aplicarla. Si usted tiene un pan sobre la mesa, el pan por sí solo no le alimenta si usted no toma la acción de comerlo. Por lo tanto, en el caso que estamos analizando a la luz de la palabra de Dios, la palabra tengo que aplicarla. Tengo que aplicar la palabra. La palabra la aplico porque tiene que ser viva en nuestras vidas. Pero muchas veces del mismo desgano que hay solo en leer un texto, ya dice mucho de la persona. Hay tiempo para todo, porque el mundo en el que vivimos globalizado, hoy nos marca una agenda de tanto entretenimiento y de tantos contratiempos provocados por una mala administración del tiempo en cada uno de nosotros, que no hay tiempo para leer la Biblia. Si usted se pone la mano en el corazón el día de hoy y reconoce delante del Señor cuándo fue la última vez que usted estudió con diligencia la palabra, es una respuesta personal, y que ese estudio en su vida provocó una toma de decisión porque la aplicó y enderezó su caminar delante de Dios. La primera clave para el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano, en base a lo que hoy nos dice el profeta Jeremías, es buscar con diligencia. Una segunda clave es ahora alimentarse con ganas. Perfecto, la busco, la encuentro, ¿y ahora qué hago con ello? Usted de repente tiene el deseo de comer algo que mucho tiempo usted solo lo ha venido imaginando y dice, bueno, quiero comerme el día de hoy. Vamos a ser bastante criollos porque estamos viviendo en una ciudad que su gastronomía es muy exquisita, y un caldo típico que existe aquí entre nosotros es el menestrón. Un menestrón innovado. Usted sabe
¿qué es el menestrón? Bueno, los entendidos en la materia saben a lo que me refiero. Lo piensa, lo anhela y dice, ¿dónde puede ser el mejor lugar donde puedo encontrar el mejor menestrón? Y usted dice, wow, ¿sabes qué? Busca por aquí, busca por allá y lo encuentra. Y buscó, lo encontró, lo tiene sobre la mesa. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Ya ha satisfecho su necesidad? A menos de que lo coma. Entonces, cuando usted hizo todo el esfuerzo durante semanas por buscar, lo encontró, lo tiene sobre la mesa, ¿qué va a hacer ahora? ¿Lo va a comer con desgano? ¿O se lo va a comer con las ganas que ha tenido, en donde en la boca se le hacía agua solo de pensar en ese rico y maravilloso plato de nuestra gastronomía ecuatoriana? Imagínese por un momento esa situación, o tal vez puede ser otro tipo de plato según su costumbre, pero llegó con tanta insistencia, perseveró, buscó diligentemente, encontró, y ahora llegó el momento clave: alimentarse con ganas. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 de Jeremías 15, la versión que usted leyó conmigo inicialmente dice, y yo las comí. La Nueva Traducción Viviente es mucho más, creo que expresiva en lo que nos trata de decir el profeta Jeremías, y las devoré. ¿Usted sabe lo que es devorarse un plato? Cuando usted tiene hambre y le ponen sobre la mesa su comida del día, usted ¿cómo dice? Me devoré el plato. E incluso no hace falta lavarlo, ¿no? Porque usted lo dejó brillosito. Eso es comer con ganas. Es comer con ganas, saborear, disfrutar del alimento. En otras palabras, Jeremías está diciendo, así hay que comer. Cuando encuentras la palabra de Dios, devórala, devórala. Devorar es una acción importante en la vida de todo cristiano cuando se refiere al alimento espiritual, porque tú lo necesitas al igual que yo. Porque así como nosotros lo vemos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual lo mismo. Tu alma, tu espíritu necesita el manjar de manjares, y es la palabra de Dios. Cuando tú la encuentras, tienes que alimentarte con ganas. Aliméntate con ganas. Es como que has estado 2, 3 días sin comer, y cuando llegas devoras el plato, lo devoras, lo saboreas. La palabra devorar en el hebreo significa comer con ganas. Usted se ha visto a esos desganados cuando se sientan a la mesa, que da coraje verlos cuando batuquean la comida. Usted sí se ha dado cuenta que usted le dice, mejor sal de mi vista, porque no he visto ningún melendroso así comiendo. Cuando hay tanta hambre en el mundo, cuando hay tanta necesidad en el mundo, mucha gente se da el lujo de comer con desgano. Y así a veces ocurre en la parte espiritual. ¿Cuánta gente coge la Biblia? Ni siquiera sabe dónde deja la Biblia. Hoy día llegan a la casa y el otro domingo están, oye, ¿dónde dejé mi Biblia? ¿Usted sí se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Sí se da cuenta de la pobreza espiritual que hay hoy por hoy en la iglesia? Qué triste. De nada sirve tener una Biblia, de nada sirve tenerla a la vista si no se la come. Si usted no come palabra, usted es un famélico espiritual, un desnutrido espiritual, que cualquier viento lo tumba. Y cuando usted trata de levantarse, lo vuelve a tumbar. Y el enemigo lo va a pisar. ¿Y por qué lo va a pisar? Porque usted está débil. Pero vaya a ver cómo come en el día, mañana, tarde y noche, seco de chivo, seco de chancho, arroz con menestre, y ahí sí está que disfruta. Pero la palabra del Señor no hay. Jeremías dice, hay que comer con ganas. Dios nos enseña que hay que acercarnos a su palabra con apetito, con hambre. Bienaventurado el hambriento y sediento de justicia. Qué importante es comer con apetito la palabra de Dios. Comer con gran hambre la palabra de Dios. Sus palabras, que son nuestro maná, están ahí para deleitarnos cada día. Si usted está realmente viviendo una vida espiritual anémica, es por su responsabilidad, no por la culpa del pastor,
no por la culpa de un diácono, de un ujier, no por la culpa de ningún líder en un ministerio, no por la culpa de su esposa ni de sus hijos, es solamente por su culpa. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo no me deja leer. Hijito, si usted sabe leer, lea la Biblia. Lamentablemente todo el mundo es culpable y no sabemos que los únicos responsables de nuestro crecimiento espiritual a nivel individual somos nosotros. Por eso yo felicito públicamente a aquellos que hoy llegan a cumplir esa meta al graduarse, porque nadie los obligó, porque nadie les estuvo poniendo un puñal atrás, sigue, no. Lo hicieron voluntariamente, buscando diligentemente, han saboreado la palabra de Dios. Jesús mismo dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, para aquellos que aún no lo comprenden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está aquí, al alcance suyo y mío. Está aquí, al alcance suyo y mío. Por eso Jeremías le dice a Dios, cuando hallé tu palabra, literalmente las devoré, me las comí con ganas, disfruté el banquete. Esta alimentación de la palabra de Dios hará que usted y yo digamos en un momento dado dentro de nuestra intimidad delante del Señor la siguiente expresión: tus palabras, oh eterno Dios, son el gozo y la alegría de mi corazón. Tu palabra, cuando usted la busca diligentemente, la encontró, usted la saborea al comérsela con ganas y eso redunda en gozo y alegría en su corazón. En los momentos más difíciles, porque para algo tiene que servir esta enseñanza, y qué mejor coger el ejemplo del maestro de maestros, nuestro Señor Jesús. En los momentos más difíciles en la vida de un hijo de Dios, el único consuelo que le queda es aferrarse a la palabra de Dios. Y Jesús se enfrentó a la injusticia más cruel de un mundo hostil, de un mundo sin valor, de un mundo sin misericordia, de un mundo sin compasión. Cuando Él fue arrestado en el Getsemaní, dice la palabra de Dios, vamos a ver Marcos capítulo 14, versículo 48 al 50. Léalo conmigo en esta mañana, Marcos 14. Y dice la palabra del Señor, desde el versículo 48 hasta el 50. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Conocedor de las Escrituras, aplicaba las Escrituras, vivía las Escrituras y sabía que todo lo que está en la palabra del Señor se cumplirá. Dice el versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué dice ahí la Biblia? Dígalo más fuerte, ¿qué pasó? El círculo más estrecho de Jesús, dice la palabra, huyeron. Dolor profundo. ¿Qué dolor habrá significado para el maestro que sus mejores amigos lo abandonaran, lo traicionaran y posteriormente lo negaran? ¿Qué podía sostenerlo en un momento tan oscuro como ese? Qué difícil sería para usted enfrentar una situación en la salud, en el trabajo, en la familia, en estos tiempos. E incluso algo que todos atravesamos de manera común, la inseguridad, la zozobra. Saber que solo en las manos del Señor nos encontramos y no sabemos si regresaremos hoy a la casa. Y así vivimos en el día a día. Pero, ¿qué puede sostener a Jesús en esa situación y qué nos sostiene a nosotros hoy por hoy? Simplemente Jesús encontró consuelo en las Escrituras, porque las comía, porque las devoraba, porque Él saboreaba. 100% hombre Jesús, 100% Dios
hablamos de la humanidad de Jesús. Él fue abandonado, Él pasó una prueba muy difícil. Las escrituras estaban cumpliéndose fielmente ante los ojos de Jesús, y ellos lo sostenían firmemente porque Él sabía que todo se tenía que cumplir. Todo lo que Él experimentaba se tenía que cumplir. Cuando usted conoce la palabra de Dios, estas cosas que vivimos a nuestro alrededor no nos deben de sorprender, porque conocemos los tiempos que estamos viviendo. Y el Señor lo ha dejado previamente ya trazado. Había un plan perfecto para Jesús, hay un plan perfecto para usted y para mí también. Y debemos de conocer la palabra. Jesús podía seguir adelante, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Si Jesús no hubiese sido fortalecido por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, en su humanidad Jesús hubiese dejado botado todo y hubiese huido. Pero Él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Cuando usted y yo conocemos la palabra, sabemos que podemos seguir adelante confiando en aquel que todo lo puede, aquel que prometió y que no miente, aquel que lo prometió y que va a cumplir. Dios es soberano, Dios nos sustenta. Pero ¿cómo usted puede llegar a ese nivel de confianza? Solo cuando come la palabra, cuando usted come las promesas. ¿Cuántas promesas tiene la palabra? Yo le pregunto el día de hoy a usted como buen estudiante, ¿sabe cuántas promesas tiene la Biblia? ¿Cuántas promesas tiene la palabra? ¿Cuántas promesas el Señor le ha dejado ahí a usted? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Si la Biblia deja registrado 3.579 promesas, usted, al igual que yo, debe de conocerlas. Y esas vivirlas. Vive el 1%, se apoderó del 2% de esas promesas, tiene el 10% en sus vidas. Hablemos del 1%, aproximadamente 36 promesas debería yo de sabérmelas de memoria y debería de aplicarlas y vivirlas para que cuando enfrente la situación, cuando enfrente la adversidad, cuando enfrente la traición, cuando enfrente todo lo que este mundo caído puede ofrecer, podamos estar firmes. Porque usted y yo comemos y devoramos la palabra, y esa acción produce una reacción en cadena en todo nuestro ser. Porque cuando usted se nutre, cuando usted ingiere vitaminas, cuando usted ingiere nutrientes a su cuerpo, en su cuerpo hay un choque químico, hay una fusión química y comienza a fortalecer su sistema inmunológico, el sistema respiratorio, el sistema óseo, y todo comienza sinérgicamente a funcionar. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Debemos de estar nosotros hoy alimentándonos más que nunca, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Porque no les sorprenda mañana más tarde, la corriente que estamos viviendo oficialmente ya no es algo conspirativo, no algo de ficción. Hoy los objetos voladores no identificados están a la orden de la noticia de todo el mundo. Cuando mañana más tarde le diga, ¿y dónde encuentro yo los platillos voladores en su Biblia? Hay que agregar entonces un versículo más para que diga que nuestros hermanos que viven en las otras galaxias. ¿Qué va a hacer usted en ese momento? Uy, cierto, no. ¿Cómo vamos a hacer si usted no está bien nutrido espiritualmente y su fe comienza a flaquear? ¿Y ahora qué hacemos? Encontraremos este tipo de ejercicios muy pronto, como otras cosas más que están ocurriendo. A quienes el día de hoy Dios les está hablando y nos habla de una manera importante, es porque sabemos que tal vez nuestra manera de reaccionar a la vida no está siendo la más correcta, porque nos hace falta el nutriente espiritual. En esos momentos de angustia, Jesús, con devoción y obediencia a Dios, cumplió toda su promesa hecha también un día. Él vino a dar la vida por los suyos. Él aferró su vida a la palabra de Dios, y es lo que usted y yo también debemos de hacer. La palabra está expresada ahí claramente en la Escritura Santa, promesa tras promesa. Ellas nos van a guiar y nos van a consolar. Nunca deje que la deslealtad de otros determine su vida. Vayamos a la Escritura, apoderémonos de la palabra de Dios, porque Dios va a reorientar cada día por medio de su palabra nuestro caminar, si buscamos diligentemente, porque vamos a alimentarnos con la palabra de Dios. Dice, para referencia, Juan 6:35, cuando Jesús responde: yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. Nunca volverá a tener hambre. Solamente Jesús puede saciarnos. Solo en Jesús usted siéntase completo y satisfecho. Solo en Jesucristo usted va a poder experimentar un crecimiento y desarrollo en su vida espiritual. Si usted se sumerge todos los días en la palabra de Dios, cuando venga la crisis, cuando venga la enfermedad, no le va a tomar por sorpresa. Cuando vengan los problemas, no le va a tomar por sorpresa. Su enfoque va a estar en el eterno. Recuerde siempre, como decíamos la semana pasada, puesta la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Porque Él nos va a guiar a través de los momentos difíciles. Dice más adelante, versículo 37 de Juan 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel que a mí viene, no le echo fuera. Tal vez antes de entregar nuestras vidas a Jesús, no entendíamos la palabra. No la entendíamos. Tal vez era un simple libro teológico. Cuando de repente usted veía una Biblia, no le llamaba la atención, no comprendía lo que había ahí, y si en algún momento dado por su educación o formación académica tenía que hacer algún tipo de lectura, no le encontraba sentido. Pero eso era antes de venir a Jesús. Cuando venimos a Jesús, este libro tomó un enfoque distinto. Ahora este libro cobra sentido porque somos hijos de Dios. Porque el hombre natural a la palabra le dice locura. Pero el hombre ya que vive espiritualmente, discierne espiritualmente, como dice el apóstol Pablo en esta carta, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. ¿Usted discierne espiritualmente? ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Tal vez tiene 1 año, o menos de 1 año, o tal vez ya tiene 50 años. ¿Usted cree que hace la diferencia entre el 1 y el 50 si realmente no hemos devorado esta palabra? La palabra de Dios, amados hermanos, a nuestras vidas llega el día de hoy una vez más como ese refrigerio espiritual para desafiarnos en nuestra toma de decisiones que tiene siempre que estar bajo la voluntad de Dios. Tercera clave, aprender a regocijarnos. Buscar diligentemente por un lado, alimentarse con ganas, y tercero es aprender a regocijarnos. El resultado, después de haber buscado y encontrado la palabra, después de haberla comido, es lo que va a provocar en nuestro ser un regocijo. Dice Jeremías nuevamente, vamos a la última parte de ese versículo 16 de Jeremías 15, y dice de esta última parte: y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre, Señor, se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aprendamos a regocijarnos. Como Jeremías, nosotros debemos escoger meditar en las instrucciones y las promesas de la palabra, porque solo cuando leemos, solo cuando estudiamos, solo cuando la cumplimos, la palabra de Dios provocará en nosotros una verdadera alegría. Alegría. Los que hemos venido a Jesús sabemos que estamos sellados con el poder del Espíritu Santo. Encontramos en la palabra de Dios la misma voz de Dios, ¿o no es así? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? No, pero dígame si verdaderamente usted quiere escuchar la voz de Dios. Lea la Biblia. Es que el Señor me habla en voz baja. Suba el tono de voz. Lea en voz alta. Cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, tenemos la plena convicción de que encontramos ahí con mucha claridad la misma voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios debe ser algo maravilloso. Qué privilegio aquellos que tuvieron en el Génesis, ¿no? Adán, Evita, ¿quién más estaba por ahí? Aparecía Caín, estaba por ahí también el hermanito Abel.
después vino sed. Y bueno, qué privilegio para ellos escuchar la voz de Dios. Usted cuando escucha la voz de Dios, ¿no se le eriza la piel? No se le eriza la piel. O usted hace esa lectura rápida, como metralleta. Ya está, Señor, ya, ahí nomás. O usted sí escucha la voz de Dios. La palabra de Dios es nuestra inspiración y cuidadosamente está trazada porque es el manual de vida para nosotros. Es la norma de vida y conducta de todo cristiano. Si usted tiene que tomar una decisión, usted va a la palabra de Dios y usted encuentra el consejo de Dios y Dios le va a hablar a usted de una manera maravillosa. Cuando usted no escucha el consejo de Dios o no escucha la voz de Dios, usted tiene problemas. Y si usted tiene problemas, difícilmente va a experimentar gozo y alegría. Había un hombre en el Antiguo Testamento llamado Saúl. ¿Ustedes saben quién era Saúl? Saúl, no el vecino, sino Saúl, el rey que tuvo Israel, un primer rey, porque el pueblo dijo a Samuel: nosotros queremos ser como las otras naciones, queremos un rey. Bueno, usted sabe la conversación de Samuel con Dios. Dios le dijo a Samuel: no te preocupes, a ti no te están desechando, es a mí que me rechazan. A mí me están rechazando, vamos a darle al pueblo lo que quiere. Entonces, y le dio un hombre llamado Saúl, de buen parecer, de gran porte, gran estatura. Llega un momento en el capítulo 15 de Primera de Samuel, en donde encontramos un relato importante. Ese relato tiene que ver que Saúl es desechado. Desechado. Dígame si a usted alguien lo desecha, ¿usted va a vivir alegre, contento? Pero ¿por qué fue desechado este hombre? Porque viene Samuel, que era la garganta que Dios utilizaba, el profeta que Dios utilizaba para llevar palabra al pueblo, y le da una orden a Saúl. Y le dice que tenía que matar a Agag, que tenía que destruir al pueblo, destruir sus ovejas, sus animales, o sea, destrúyemelos a toditos. No quiero que me dejes a ninguno vivo. Pero era muy claro el mensaje. Y Saúl tal vez tenía tapado un oído o no escuchó bien. Y hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que le dio la gana. Dejó vivo a Agag. El ejército, en este caso los soldados, tomaron lo mejor, dicen ellos, de todo el botín y se llevaron los animalitos. Se llevaron lo mejor que tenía este pueblo de los amalecitas. Y él bien contento, creyendo de que estaba haciendo bien las cosas. Si el Señor te dice que 1 más 1 es 2, es porque es 2, pues. Y si usted viene mañana más tarde y le contradice: Señor, no son 2, es 1.5, es 2.5, déjame decirte que estás yéndote en contra de la voluntad de Dios. Dios habla claro, y el espiritual discierne las cosas espiritualmente y las comprende y las pone en práctica. Cuando llega Samuel y comienza y dice: ¿y qué es eso que yo escucho? Ovejitas estoy escuchando yo un ganado por ahí. Ah, claro, mira, hice todo lo que Dios lo que tu Dios dijo que hagamos. Entonces, como tu Dios dijo que hagamos esto, mira, he dejado vivo a Agag. Y también traje todo lo mejor del ganado de ellos para rendirle sacrificio a tu Dios. Era un hombre orgulloso, producto del estilo de vida que había estado llevando lejos de Dios. Cuando tú y yo nos apartamos de la palabra de Dios, lo que va a llegar a nuestras vidas es orgullo. Y si llega orgullo, llega ceguera, llega sordera y llega todo lo demás. Y creemos vivir para Dios y creemos que lo que hacemos para Dios es lo correcto. Y no nos damos cuenta que estamos tan perdidos, muy perdidos, desventurados totalmente de la gracia de Dios. Tenemos entonces que, para poder experimentar el gozo, obedecer a Dios. Saúl fue desechado. Dice el versículo 22 de 1 Samuel 15: mejor que va a ser los sacrificios que estás haciendo o que le rindas obediencia a Dios. ¿Qué es lo mejor y de qué se alegra Dios en nuestras vidas? Cuando le obedecemos. No estamos llamados a comprender, estamos llamados a obedecer. Y un pueblo que se alimenta de la palabra sabe cuál es su posición. Somos siervos y Dios es el soberano. Y Dios, como soberano, dice: así es y así se hace. Dios no quiere que usted y yo estemos como Saúl, ahí obedeciendo a medias. Una obediencia a medias es desobediencia, y a Dios eso le desagrada. Por lo tanto, Saúl no podía estar lleno de gozo.
Más bien, él estaba sufriendo por dentro, porque la Biblia dice en los siguientes capítulos que un espíritu lo atormentaba, y por eso salió en escena David con el arpa, porque David, mientras tocaba el arpa, Saúl tenía algo de refrigerio. La única manera de que usted y yo podamos experimentar el gozo y la alegría del Señor en nuestras vidas es cuando hemos encontrado la palabra, la hemos estudiado, la hemos devorado, la hemos aplicado en nuestras vidas en obediencia. Y obedecer a Dios trae bendición, mucha bendición. La palabra de Dios no es simplemente una fuente de sugerencias útiles, o de advertencias preventivas, o de pensamientos inspiradores. No es nada de eso. No, en ningún momento debe de ser vista la palabra de Dios así. Aquí ahora la palabra la sacamos del púlpito. ¿Qué encontramos ahora muchas veces en los púlpitos? Inspiraciones de hombres. Hermano, usted no necesita inspiración de hombre, usted necesita la palabra inspirada por Dios en su vida. Y de esa manera esa palabra es vida misma en usted. El alimento es vida. Alguien dijo una vez por ahí, en el comer está el vivir. ¿Usted se ha escuchado esa expresión? Yo en mis buenos tiempos siempre lo decía, en el comer está el vivir, porque uno está bien robusto. Espiritualmente ocurre lo mismo. En el comer la palabra hay vida. Hay vida porque usted espiritualmente tiene fuerzas como el búfalo. Usted sabe que las promesas del Señor van a estar ahí para usted. Y en medio de eso, nuestra reverencia a la palabra de Dios se va a ser revelada no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Usted va a reverenciar la palabra de Dios no porque usted se sepa bien de memoria los versículos y los pueda decir, sino por lo que usted hace con esos versículos. No es tanto lo que sé, sino que lo que poco sé de la palabra lo viva y lo aplique en mi diario vivir. Dice Santiago capítulo 1 versículo 21, y dice la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Qué importante es darle honor y reverencia a la palabra, no por lo que usted diga, sino por lo que usted hace. Pasar más tiempo leyendo y estudiando las palabras de otra gente, leyendo y estudiando revistas, leyendo o en este caso viendo el celular, o en vez de dedicarle tiempo a la palabra le dedicamos tiempo a las redes sociales. ¿Qué es lo que va a revelar todo eso? La condición espiritual de nuestro corazón. Pasamos 3 horas en Facebook, en Instagram, en TikTok y otras cosas más, y a veces ni 5 minutos le damos a la palabra de Dios en el día. Tú que me estás escuchando y me estás escuchando muy bien y sabes que te estoy diciendo a ti te lo estoy diciendo. Tú sabes bien lo que le estoy diciendo el día de hoy a cada uno de ustedes. Si pasamos más tiempo en redes sociales y no le dedicamos tiempo a la palabra, ahí está revelado la condición de su espíritu. Ignorar la palabra de Dios es rechazar la vida misma. Si nosotros rechazamos la palabra, si le damos la espalda a la palabra, estamos rechazando la vida misma. Por eso el Señor nos habla acerca de oír y hacer. Más adelante dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. El mayor ingenuo de creer de que va por buen camino es aquel que está ciego y desventurado y que nunca coge la palabra de Dios. Para ir terminando, nos acercamos al final de estas 3 claves. Mucha gente lee la Biblia sin nunca oír la voz de Dios. Lo vuelvo a repetir. Mucha gente lee la Biblia de principio a fin sin nunca oír la voz de Dios. Pero también hay otras personas que leen profundamente las Escrituras con convicción
de que están recibiendo las palabras de Dios directamente de su boca. Isaías 55:11 como referencia dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que leen la Biblia y nunca oyen la voz de aquellos que leyendo con convicción saben que esa palabra viene desde la misma boca de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia el uno y el otro? Es simple: la relación de intimidad con Dios. La relación de intimidad con Dios. Dios no le va a preguntar a usted cuántos títulos alcanzó, cuántos trabajos usted tenía, qué se dedicó a hacer las 24 horas del día, porque Dios ya lo sabe. Su corazón se lo revela todos los días. Usted puede vivir de apariencia y llegar un domingo más con toda la apariencia de cristiano, pero lo mismo que le dijo a Samuel: ¡Ey, ey, ey! Usted está mirando solo lo que está afuera. Yo miro el corazón, yo examino el corazón, yo pruebo el corazón, yo pago según lo que hay en el corazón. Y solo lo hace Dios. Solo lo hace Dios. Con mucha razón el profeta Jeremías decía que tenía hambre de devorar la palabra de Dios, más que cualquier tipo de comida exquisita. Y no me venga a decir que porque estamos en un mundo globalizado tenemos que hacernos al mundo globalizado. ¿Usted se acuerda dónde vivió José? José vivió en Egipto y nunca se contaminó. ¿Usted sabe dónde vivió Daniel? Daniel vivió ¿en dónde? En Babilonia, y nunca se contaminó. Usted puede vivir en este mundo y nunca contaminarse, si usted así lo decide, porque usted sabe valorar lo que es bueno, y es la palabra de Dios. Termino con esta pregunta: ¿con qué frecuencia usted estudia, lee diligentemente la Biblia? No me dé la respuesta, porque no se trata de un examen hoy. Examen ya dieron los hermanos que vinieron temprano a finalizar sus módulos 2 y 3 de fundamentos. Pero yo le hago esta pregunta: ¿con qué frecuencia lee y estudia la palabra de Dios? La respuesta désela a usted mismo, y según el tipo de respuesta, usted va a llegar a medir la calidad de vida espiritual que tiene. Si usted es de aquellos que domingo a domingo desempolva la Biblia, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Jesús hoy mismo. Hoy mismo. No juegue más. Hoy mismo arrepiéntase y reciba a Jesús. Si usted es de los que cree que no hay necesidad de leer la Biblia, porque todos los días saca una tarjetita a ver qué me dice el Señor el día de hoy y encuentra un versículo, usted necesita arrepentirse el día de hoy y buscar de Dios. Si usted ha dado la espalda a la palabra de Dios y la ha desechado, tenga cuidado con que de repente el desechado sea usted. Dios sin usted es Dios. Usted y yo sin Dios no somos nada. Por lo tanto, hoy es el día de desafío. Lea, estudie, busque, aplique, viva la palabra de Dios. Vamos a cambiar de posición. 3 claves para nuestro crecimiento espiritual: palabra de Dios y palabra de Dios. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu Santo Espíritu. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, de acercarnos a ti confiadamente ante el trono de gracia y pedirte perdón por nuestros pecados, ofensas, transgresiones, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu Santo Espíritu. Hoy tenemos la oportunidad, Señor, de decirte una vez más: Padre, gracias por tu palabra de lo alto que llega a nuestras vidas y por la administración del Espíritu Santo que nos redarguye. Padre bendito, hoy es un día de tomar decisión, y en el nombre de Jesús queremos que la decisión que tomemos sea el poder reconocer nuestra condición espiritual,
Si te hemos fallado, si hemos pecado de pensamiento, de palabra o de acción, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Confesamos nuestros pecados delante de ti y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a hacer las cosas para ti y hacerlas bien. Queremos crecer espiritualmente y nuestro crecimiento espiritual tiene como esencia tu palabra. Esa palabra maravillosa, esa palabra que desciende de lo alto, esa palabra que la recibimos, oh Padre eterno. Pero tenemos que aplicarla, porque guardarla no significa dejarla estática en un lugar bajo muchas llaves. Guardar tu palabra es vivirla, vivirla es aplicarla, para poder experimentar ese gozo y alegría que solo tú puedes traer a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, exaltamos hoy tu nombre, oh Padre eterno. Gracias, porque sabemos que hoy nos desafías a buscar diligentemente tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.